Yo tengo la esperancita que en algún momento me digan: ay, Carlos, vos parecés mucho más joven que lo que hubiéramos imaginado. ¿Cómo nos entendemos? Y en vez de eso me están diciendo que soy un dinosaurio. Volviendo a París, donde probablemente, creo que ya había comprado, pero eran más bien reproducciones que tenía en mi oficina, en el estudio de abogados, y había cosas colgadas en las paredes de la casa donde vivía en Buenos Aires antes de irme a vivir a París. Pero eran, vamos a decir, eran como pósters, como reproducciones, como en una época uno tenía banderines, pero ya no tan adolescente como los banderines. Y en París, Pascal Fournier, la madre de mis hijos, a quien conocí a los 2 o 3 años y con quien empezamos a vivir juntos de inmediato. Ella es artista, pero además de ella, los amigos argentinos, incluso todos aquellos con los que me relacioné antes de conocer a Pascal, los amigos argentinos, mi grupo argentino eran todos artistas. Yo quizá era el único no artista de algo que debe ser clásico en la gente que cambia de país y que tiene un grupo de referencia. Fue eso lo que fui a buscar, pues también era artista, pero también intelectual. Cuando llegué, viví, al poco tiempo me instalé en lo que hoy es bastante frecuente entre jóvenes, en colocación, o sea, compartiendo un departamento con un cineasta, Jorge Dana, amigo de toda la vida, que sigue siendo amigo, y Eliseo Verón, que en aquel momento era una estrellita, una estrella en la lingüística. Y bueno, fue una suerte para mí porque teníamos un departamento muy grande, mucho más grande que el que tenía gente individualmente con el perfil que teníamos, y entonces era el departamento que nos pedían para hacer fiestas. Con lo cual yo aproveché todas esas fiestas de puro, era como un colado en mi propia casa. Y fue muy divertido y conocí gente muy interesante, desde Leslie Caron hasta, qué sé yo, había de todo, hasta almuerzo con Humberto Eco. Hoy parece increíble. Había todo un ambiente con Rolando Paiva, casado con Teresa Anchorena en aquella época, era de los más cercanos. El Rolando con quien visité los terrenos, Marilu Marini, con quien yo ya era amigo antes, la conocía bastante antes de que los dos nos fuéramos a París casi en la misma época. Y bueno, la lista es muy larga, es el mundo ese de París. De hecho, hubo un libro que se llamaba Talentos Argentinos en París, que se editó allá por el 2010, en el cual están todos ellos, Julio Leparque, Mario Gurfen, Alfredo Arias. Y bueno, me incluyeron a mí también, no sé con qué talento, pero es ese grupo, el grupo del librito, Mercedes Rovirosa, sería, ese es el grupo en el que nos encontrábamos varias veces por año, los círculos más excéntricos y los círculos más cercanos eran de la vida cotidiana. En ese marco de relaciones, de estar viviendo allá y de recrear vínculos familiares, empecé a comprarle obras a estos amigos, a quienes veía producir. Era bastante fantástico. En general la gente compra obras de arte sin conocer al artista. Es más, muchas veces he escuchado a coleccionistas que piensan que es mejor no conocer al artista porque se evitan discusiones, por ejemplo, de dinero, o ir a ver a un artista y pensar que no te gusta tanto y cómo se lo decís. Para mí eso es inimaginable. Yo me ubico en las antípodas. Si hay algo que me interesó en el hecho de comprarle obras, era porque era como tener una parte de ellos, si puedo decirlo así. Parece un poco íntimo, pero sin duda fue así, al punto tal que hasta le puse nombre, obviamente un poco negativo a mi actitud, considerando que yo era un endogámico y que lo único que podía hacer con el arte, ser endogámico, lo que yo quería decir era que yo no apreciaba el arte en sí, en su pura objetividad, pero más bien que para mí el arte es como una manera de
incorporar una subjetividad y que esa subjetividad, en el 90% de los casos, es de gente que conozco y con las que tengo vínculos, o si no, como conté alguna vez, artistas que están muertos y que termino sabiendo sobre ellos porque me interesa ir más allá del cuadro que tengo en casa. Así fue como hice para completar algo que por ahí hoy alguien puede imaginar como colección y que de verdad, con toda franqueza, no me identifico, no me siento coleccionista. Simplemente le fui comprando cuadros a mis amigos, porque eso habla de una relación particular con el arte y con los amigos. Podríamos delimitar 4 ciclos en la historia de Cerro Timbó. El primer ciclo o etapa tuvo que ver con los amigos más íntimos, artistas de diferentes nacionalidades que tenían ya un vínculo estrecho con Carlos y no tenían necesariamente una relación previa con la escultura. Hay 4 etapas que se diferencian porque corresponden a 4 lógicas diferentes. Y acá lo temporal no era lo importante es casi más lo conceptual. Una vez yo le pedí a gente que no era escultor o escultora de hacer una escultura acá. Al instalarme en casa ya con mi querida Virginie, empezamos a llenar la casa de las cosas de arte, algunas que ya teníamos. A mis amigos se incorporaron los amigos o amigas de Virginie. Se empezó a reproducir en Cerro Timbó lo que de algún modo teníamos en casa. Habrán pasado 3, 4, 5 años desde la inauguración de la casa y el armado de la casa con las obras estas. Ahí aparece Mario Burfen, pintor, amigo de toda la vida, testigo de mi primer matrimonio, compañero del colegio. Y Mario había hecho ya una escultura y me contó que tenía ganas de hacer otra. Me proponía de hacerla juntos en Cerro Timbó. Participar en la producción, porque la producción, por más que él vive en Francia, iba a ser en el Río de la Plata, y que yo participara, tanto acompañándolo en la producción y sobre todo financieramente. Y así apareció la primera escultura, que fue la Torre de Babel. Yo tenía bastantes cuadros de él, pero nunca había participado en cómo él hacía el cuadro. Mientras que acá, de golpe, empecé a participar en cómo se hizo la escultura, porque la hicimos juntos, desde el punto de vista de la producción. Después vino Patandrea, que estaba pasando unos días en casa. Patandrea es un dibujante fantástico, y Patandrea es holandés, que vive en París, forma parte de la familia. Su mujer, Cristina, es argentina, Cristina Ruiz Guiñazú, y Pat, estando acá, trabaja mucho con figuras femeninas. Le pregunté qué le parecía, por qué no pensaba en términos de escultura, o si había hecho esculturas, pensando en que tenía yo por primera vez un parque enorme, como para tener espacio para tener esculturas. Y bueno, y así empezamos a pensar en cómo podía ser una escultura que al final tiene una forma un poco tramposa, en el sentido de que el pintor no se desliga del trabajo en 2 dimensiones, pero son cosas de 2 dimensiones juntadas de modo tal que termina siendo una escultura, termina siendo en tercera dimensión, formada por pedazos en 2 dimensiones. La experiencia con Mario Burfen fue diferente, fue en hierro con acero inoxidable. El acero corten todavía no era corriente, había hecho sus primeras apariciones en París como alternativa para hacer, que es fantástico porque es como un hierro oxidado, tiene todo el encanto del hierro oxidado, pero es casi como un acero inoxidable en cuanto a su sustentabilidad, no se estropea, digamos. Pero entonces se hizo en hierro y acero inoxidable, y claro, tenía 3 metros de alto, pesaba 800 kilos. A posteriori uno puede pensar, claro, es necesario alguien que encargue la obra, que no es tan fácil para un pintor de golpe pasar a generar objetos de tamaño tan grande o de peso tan enorme. Venía bien que alguien encargara la obra
antes de hacerlas. Fue muy excitante, es como participar en la producción, supongo yo, de una película o algo por el estilo. Lo que terminó pasando es que sentí que había espacio para hacer algo más amplio y con características más o menos similares con varios de mis amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que le propuse a varios amigos que hicieran esculturas, que hicieran una escultura para casa. Amigos que no eran escultores, porque entre los amigos no había escultores, eran todos pintores que por ahí habían hecho alguna escultura, con lo cual terminé proponiéndole un acuerdo similar, económico, y un modo de funcionamiento similar. Es decir, económico, te pago tanto y pago todo lo demás, incluyendo pasajes, producción, y similar en la producción porque me involucré a full en todo, desde cero. Pensamos juntos el lugar aquí, más bien sobre propuestas mías y de Rocha, el casero de casa que entiende todo lo que pasó acá, pero no tanto esto último porque nosotros fuéramos más aptos para identificar lugares, o el mejor lugar, sino porque conocemos, en esto que hablamos de domar el cerro en algún momento, conocemos el lugar mucho mejor. No es tan fácil, la gente no se ubica viniendo una, dos, incluso 3 veces muy bien. No se acuerdan bien si es para adelante, para atrás, a la izquierda, a la derecha, mientras que para nosotros, viviendo acá, la teníamos mucho más clara respecto de los lugares. Es importante saber si va a ser una obra para verla de cerca o una obra para verla de lejos. Y si es para verla de lejos, además está decir que tiene que ser más grande. Y si hay que verla de cerca, no vale la pena que sea tan grande, o puede ser invasivo, puede ser no muy agradable, que sea de tamaño superior a algo lógico en armonía con la casa, que es en general a donde se ve de cerca. Y a partir de ahí se armó lo que terminó siendo este grupo, en el cual son casi todos pintores. Hay una fotógrafa, Luna Paiva era en aquel momento fotógrafa, curiosamente hoy es escultora, no porque haya participado en este episodio de Cerro Timbó, sino porque su talento fue para ese lado. Y el arquitecto Edgardo Minón, que es un verdadero artista, pero que no es pintor oficial. Con lo cual, quizá me equivoque, pero creo que son 12 pintores, una fotógrafa y un arquitecto. Y bueno, le fui proponiendo uno por uno a los amigos, no me acuerdo ya bien el orden, pero puedo decir que está Antonio Seguí, que fue uno de los primeros, Fernando X González, que es un argentino que vive en París, Yuyo Noé, formaba parte un poco Juan Andrés Videla, a quien conocí en la Argentina, como Alfredo Prior. Ellos no vivieron en París, pero también tenemos muchos amigos en común. Alberto Valli, arquitecto, pero también pintor. Fernando Massa, Pascal Fournier, la madre de mis hijos, Virginie Isbel, mi querida Virginie, y Eduardo Estupía, y creo que no me olvido de ninguno. Habría que contar un poquito con los dedos. Con cada uno de ellos fue muy lindo, de verdad, no lo estoy idealizando mirando el pasado, fue muy lindo porque fue muy creativo, nos divertimos, hacíamos una cosa diferente, original, de la que no sabíamos nada, el prueba y error, ahí después podré dar ejemplos más precisos, pero el prueba y error por un lado hizo estragos, generó inconvenientes que hizo que tuvimos que rehacer algunas cuantas esculturas, a veces algunas 2 veces, pero el prueba de error también le da un toque de aventura a todo esto porque era muy novedoso, porque nos metíamos en terrenos desconocidos. Además del prueba de error, de lo productivo específicamente, en el sentido de cómo realizar un proyecto ya preciso, también fue muy divertido llegar al proyecto. El hecho de tener que hacer esculturas para un pintor le generaba el no saber muy bien qué hacer.